Buenas noches. Una de las cosas que nos ufana en la palabra del Señor es que todos somos reyes, sacerdotes y profetas. Y a todos nos encanta que la palabra de Dios nos diga así. Pero cuando caminamos por el libro de Jeremías, a pesar de que Jeremías le habla a los líderes en un sentido general, a los políticos, a los de negocios, a los militares, a los de educación, a los espirituales, podemos poner énfasis en nuestros días en el liderazgo, en los pastores, en esos guías espirituales. Y acuérdate que todos tenemos ovejas, o sea que todos somos pastores. Estos líderes son dignos de un ay especial, porque no benefician o mantienen unidos, sino que dispersan al pueblo de Dios. Y durante este tiempo lo hemos podido ver en las casas. A pesar de hablar de la palabra de Dios, la gente se queja que no ha visto el testimonio de estos hombres y mujeres que tienen los estandartes en su casa. Y por eso, caminando en Jeremías 23, habla principalmente del aspecto espiritual del liderazgo, el cual se espera que cumplan. Es que en la situación moderna esto habla de la gran necesidad que existe de líderes espirituales en el pueblo de Dios, para apacentar al pueblo de Dios, no para alebrestarlo. Jesús enfatizó esto en la restauración de Pedro. En Juan 21, en 2 ocasiones le dijo que alimentara a sus ovejas. En cuanto a las malas obras, Dios se dirige a los infieles pastores. Él los hará responsables. Todos hablamos de predicar la palabra, de ir a las naciones, pero la primera nación es tu familia. Por eso mucho cuidado, porque muchas veces como resultado de la falsa alimentación, parece más estar desollando ovejas. Y la falta de liderazgo piadoso, pues es un pueblo que está disperso, que no quiere saber nada de Dios, por los malos testimonios. Por eso, ojo con esos falsos pastores, con esos falsos profetas, porque no hacen daño a las ovejas que les pertenecen, sino a las ovejas que le pertenecen a Dios. Por eso es un buen recordatorio para presentar a esos pastores pastorales del día a fin de evitar esa mala práctica alimentando el rebaño de Dios. Muchos lo alimentan con conocimiento, con comprensión, y están velando por ellos mismos. Y entonces deberíamos ver Hechos 20:28 con una atención que conviene la solemnidad de la responsabilidad. Un punto que Pablo reforzó a los de Éfeso, recordándoles quién eran las ovejas, aquellos que Dios compró con su sangre, con su propia sangre. Y a veces no valoramos ese sacrificio. En el momento actual de la iglesia, en el que muchos fieles sufren una fuerte perplejidad por la disparidad de posturas, por las divisiones entre unos y otros, por la intransigencia con que son defendidas, el texto puede ser un aviso muy serio. Solemos achacar los problemas actuales de la iglesia a las circunstancias externas, el mundo secularizado, la sociedad consumista, el enemigo que nos ataca. Pero nunca se evalúa los propios errores, los excesos y los abusos. Por eso deberíamos mirar la iglesia, nosotros la iglesia. Y entonces tendríamos que ver la frase de Isaías: vosotros dispersáis mis ovejas, las expulsasteis. Hoy en día, ¿cómo podemos decir nosotros que una persona le sirve o no le sirve a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para evaluar? De pronto no te sirve a ti, pero ¿cómo decir que no le puede servir a Dios? Le sirvió Judas. Y si vamos a ver esos hombres, pues no solo Judas, cada uno tenía su forma de ser, sus cosas que le marcaban.
y sin embargo en el Señor ahí estuvieron, caminaron con Él. Incrédulos, bueno, ahí encontramos de todo. Y nunca el Señor dijo, tú no me sirves. Siempre puso a la persona a escoger. Pero sí les dijo, el que no está conmigo está contra mí. Pero jamás le dijo, vete, no me sirves. Jamás, a nadie. El Señor nunca le ha dicho nada a nadie de eso. Por eso Efesios 2, 13, 18, más ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. El que los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Y qué hermoso, porque aquí nos habla que el Señor acabó la enemistad. Y hoy en día se pelean por denominaciones, por títulos, por tantas cosas. En Jesús ha muerto toda distinción de las personas por la raza, religión, condición social. Dios ve una iglesia, él no ve denominaciones, no, para Él es la iglesia del Señor. Las denominaciones son de hombres, las divisiones son de hombres. Tú y yo podemos ser de diferente uniforme, pero todos somos del mismo ejército del Señor, todos. Porque en Jesús murió toda distinción, murió toda esa división de condición social. Jesús hace presente al hombre nuevo, cuya identidad de hermano se debe ante todo a su conciencia de hijo. Tú y yo somos hermanos en Cristo. Y Cristo no tiene sino una sola familia. Por lo tanto, ¿de dónde acá tanta enemistad, tanta división? Es impresionante en el día de hoy cómo la palabra de Dios es utilizada para muchos propósitos positivos y negativos. Es impresionante la semejanza con los tiempos de Jeremías. Pero ¿podemos aplicar los mismos criterios que en Deuteronomio 13 y 18 y usarlos en este tiempo? ¿Qué criterio usamos hoy para reconocer si el mensaje viene de Dios o no? La palabra de Dios es, en su unidad, no se equivoca y nos anima al cambio. Por lo tanto, evalúa el mensaje. Porque el mensaje debe venir de la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y qué dice Jeremías 23:22? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso es lo que tenemos que evaluar en el mensaje. Pero también debemos evaluar si el mensaje es eficaz y claro. Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y qué dice Jeremías 23, 29? ¿No es mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo quebranta la piedra? Es que no nos hemos dado cuenta, pero el mensaje debe tener un propósito. Segunda de Timoteo 2, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿O qué nos dice Isaías 55, 11? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso dice el Señor, qué hermoso. ¿Y sabes por qué? Porque el mensaje debe traer seguridad. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es que la palabra de Dios en sí misma tiene poder eterno.
Tiene poder cambiante en la vida de quien quiere escucharla para cambiar. Solo que es una decisión de cada uno. Esto conlleva una responsabilidad muy grande para todo aquel que escucha las palabras de Dios y es encomendado mensajero decirlas a otro. Al comprender quién es Dios, la importancia de transmitir clara y precisamente su mensaje, tenemos en nuestras manos algo eternamente poderoso que servirá para guiar al pueblo de Dios. Es que tenemos los mismos criterios para el mensaje que en el Antiguo Testamento. Pablo y Pedro lo hacen notar en sus cartas, con mensajes duros, directos, que venían de Dios y del corazón del mensajero. O si no, mira la carta a los Gálatas. Muestra una similitud extraordinaria con los capítulos 1 y 26 de Jeremías. Los dos muestran sus credenciales de profeta, de apóstol. Los dos describen que él como Dios los apartó desde el vientre de la madre y los dos sobresaltan el problema de los falsos profetas. Están mostrando así como el pueblo de Israel y la iglesia después sigue siendo atacada por falsas enseñanzas. Enseñanzas que llevan a os hayáis alejado del que os llamó. Gálatas 1:6. Al igual que en el Antiguo Testamento. Si la finalidad no era acercarlos a Dios, como Pablo los describe 2 veces en Gálatas 1:8-9. Por eso es que Pablo en Gálatas 3:1 pregunta, ¿quién os fascinó? ¿Qué hizo esta persona que les llamó tanto la atención, que dejaron de obedecer a la verdad? Primera de Timoteo 6:3-5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso dice la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice 2 de Pedro 2:10-12? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y yo no estoy viniendo a profetizar nada, estoy hablando la palabra del Señor, pero un ciego no puede estar guiando a otro ciego. ¿Y qué nos dice 2 de Pedro 2:18-19? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso la palabra del Señor describe el mensaje de estos falsos profetas. No temen decir mal de aún los mismos ángeles de Dios. Hablan cosas que no entienden. Hablan palabras infladas, vanas, seducen, prometen, sin ellos mismos ser libres. Por eso deberíamos darnos una vueltica por 2 de Pedro, capítulo 2. Del 1 al 22 denuncia a los falsos maestros. Así de sencillito. Del 1 al 3 denuncia su conducta. Del 4 al 9 su condenación. Y del 10 al 22 sus características. Por eso la misma destinación para los falsos maestros es mencionada en nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Jeremías 12:3. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Todo esto es el mensaje del día de hoy, un mensaje lleno de motivaciones ocultas, motivaciones que tienen por objetivo ser importante, ser espectacular. Dios nos dio los sentimientos como expresión externa de nuestro razonamiento interno. Por eso debemos empezar a vivir la alabanza, que es la expresión externa de una adoración interna.
La adoración es lo que vivo día a día con mi Dios y la alabanza es la expresión corporal visual de ese estilo de vida. Y entonces ahí ya estamos marcando un derrotero. ¿Estás viendo adoración? ¿Estás viendo alabanza? Es que la palabra de Dios se honra a sí misma. Por lo tanto, si mi mensaje viene de parte de Dios, sea espectacular o no, tiene que producir cambios en mi vida y en la vida de las personas que me oyen. Si no, debo preguntarme, ¿cómo está mi comunión con Dios? Ver la salud espiritual de la iglesia en donde estoy. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué me están transmitiendo? ¿Y qué estoy transmitiendo? Es que el mensaje puede venir de Dios, pero si el mensajero no tiene la actitud o la capacidad para transmitir este mensaje, es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí me está hablando del mensajero, y me está hablando de ser aprobado. Eso quiere decir aceptado, agradable propiamente. Lo que ha pasado el necesario examen, el escrutinio. Entonces aceptable porque es genuino, válido y verificado. Es que ser pastor, es que ser líder, el título no es un título. Es una misión en el Señor. No es un cargo para oprimir, no. Es un servicio al Señor. Por eso dice, usa bien. ¿Y eso qué significa? Propiamente cortar recto en línea recta. Dividir correctamente, bien proporcionado. Esto es lo que deberíamos tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque si bien cada uno de nosotros estamos usando los dones y talentos que Él nos dio, ser aprobados como mensajeros, usando bien la palabra de verdad. Cada uno de nosotros deberíamos examinarnos con respecto a Primera de Timoteo 3. Esa debería ser una buena guía para saber si escuchar o no. Su testimonio incluye a la gente de su vecindario. Toda su vida debe mostrar el llamado y la capacidad de dispensar el mensaje divino correctamente. Es vivir la palabra. ¿Cómo sabemos si el mensaje viene de Dios o no de la persona? Pues el mensaje que escuchó me aleja o me acerca más a Dios. ¿El mensaje acepta el pecado en el que estoy o me condena para buscar una solución? Es que cada profeta que habla en nombre de Dios, su vida personal y pública se ven marcadas por el mensaje de Dios. Y cuando nosotros vamos y miramos Jeremías, pues Jeremías sufrió se enojó contra Dios, contra Israel por lo que él hacía. Pero siempre tenía temor de decir lo que Dios les mandaba decir. Qué gran ejemplo de humildad y confianza plena en el Señor. En su vida pública eran despreciados por lo que decían, pero al mismo tiempo exaltados por los resultados de su obediencia. Eso es lo que revelaban a los demás. Por eso deberías ir a la palabra, a Lucas capítulo 6. Y en el versículo 39 es obvio que si alguien es ciego, llevará a otra persona a un hoyo. Nadie puede esconder el hecho de que es injusto porque desvía a otros. Jesús también hizo notar que una persona puede ser como aquella a quien imita. Eso lo encontramos en Lucas 6:40. Por tanto, sus discípulos debían imitarlo. Y uno debe librarse de cierto pecado antes de poder ayudar a un hermano. Lucas 6:41-42. Y con frecuencia los pecados personales son mayores que los que se critican a otras personas. ¿Cómo será que el Señor los compara una viga con una paja? Lo importante aquí es que no se puede ayudar a otra persona a llegar a ser justa si primero no somos justos. Y al que trate de hacer esto, ¿qué le dice el Señor? Que es un hipócrita. Pero Jesús también enseñó que lo que el hombre dice eventualmente manifiesta qué clase de hombre es. Lucas 6:43-45. Así como la gente sabe de qué clase es un árbol por el fruto que da, así por lo que dice se sabe si una persona es justa o no. Por ello en este caso el fruto simboliza lo que se dice, no lo que se hace. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Para ser rectos delante de Dios no hay que complementar al ego o acariciar al orgullo, sonreír con condescendencia al pecado, pretender cubrir con una crema el cáncer del pecado. El único lugar a donde puedes ir es al pie de la cruz. Allí Dios realiza una gran operación de cirugía y te convierte en una nueva criatura en Cristo. Y hoy no podemos olvidar que el pecado es pecado aquí y en Cafarnaún. Y tú y yo no podemos consentir el pecado. Y no es que entonces porque el Señor ama al pecador, entonces nosotros debemos amarlo con pecado y todo. No, Señor. A ti y a mí el Señor nos invita a ejercitar el corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones también. Nosotros debemos tener bondad, pero hablar verdad. Nosotros debemos vencer el mal con el bien. Nosotros debemos llenar nuestro corazón y nuestros pensamientos con bondad para ir por la vida viviendo esa bondad. Todo un reto para este tiempo. Y eso es lo que el Señor ha querido en todo este tiempo. Cuando tú ves la publicidad, ¿de qué nos habla? Del cuidado al prójimo, de cuidar tu familia, de cuidar con quien vives, de cuidar a dónde vas. ¿No es la bondad que tienes que tener? Y todavía la gente dice que no es un tiempo espiritual. Pero es lo que yo encuentro en la Biblia. Es que la ceguera del corazón es producida por el pecado, por la dureza de nuestros juicios hacia los demás. Con Cristo la ceguera se puede superar. Él puede hacer el milagro de volver la vista al ciego. Cristo puede hacer el milagro de acabar con la ceguera de nuestro corazón, ocasionado por el rencor, la desesperación, las envidias, así como de nuestros pensamientos negativos que incluso nos hacen tomar decisiones a base de presunciones erróneas y nos llevan a malas acciones de las cuales luego nos estamos arrepintiendo. Cuando hay ceguera de corazón se suelen tomar malas decisiones. Dile de todo corazón: Cristo, devuélvenos la vista. Cristo, no permitas que la ceguera venza en mi alma. Eso es lo que debemos clamar, no solo en este tiempo. Es que nuestras acciones son el resultado de nuestras decisiones. Como seres libres decidimos lo que queremos hacer y lo hacemos o no lo hacemos. Tú eres el único que decides. Qué rico, qué hermoso sería si se nos conociera en todo este tiempo por nuestros frutos de bondad, resultado de nuestras buenas decisiones en la vida, a nivel familiar, en la convivencia diaria. Cuántas oportunidades de ejercitarnos en la bondad, incluso cuando tengamos que expresar algún desacuerdo. ¿Qué diferencia hay cuando se hace con bondad y no con enojo? ¿Y qué decir en el trabajo, en el estudio? Este tiempo sigue siendo una oportunidad única para ejercitarnos en la bondad. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros sentimientos en general? Cuando piensas, ¿estás buscando el bien de los demás o el bien personal que viene de Dios? ¿O estás buscando tu propio bien? ¿Qué tipo de sentimientos tienes en este tiempo hacia los demás y hacia sí mismo? ¿Son como Dios quiere? Y al mirar nuestro corazón, ¿qué podemos cambiar y qué podemos potenciar? Es que el ejercicio cotidiano está en los detalles, en esos detalles ordinarios que se nos presentan a cada momento. No los desaprovechemos. Estos han sido tiempos valiosos en las manos del Señor. Aprendamos a vivir los procesos de Dios en nuestras vidas. Buscar durante este tiempo tener pensamiento de bondad hacia los demás, hacia nuestra familia, hacia nuestros vecinos. ¿Y mi vida qué? ¿Te has preguntado? ¿Todo esto ha removido muchas partes oscuras de mi vida personal? La mayor de ellas es la humildad con la que los profetas hablaban. Míralo, lo que vivían y cómo Dios los recompensaba por obedecer. Ellos no buscaban una retribución y mucho menos financiera. Muchas veces nosotros sí.
A mí me encanta porque muchas veces deberíamos ir a predicar a tal parte. ¿Y cuánto nos dan? ¿Nos van a pagar o es gratis? Qué triste. Muchas veces nosotros estamos pensando en esa retribución. De que alguien me diga qué buen mensaje, qué bendición. Y uno que responde, gloria a Dios. Pues realmente la gloria de Dios se queda sobre ti, sobre mí. ¿Sobre quién se queda? Si muchas veces es una respuesta de cajón. O a todo contestamos amén. Así sea. Es que estamos dudando del Señor. Por eso miremos el corazón y evaluemos seriamente si mi mensaje viene de Dios. Veo el fruto de Él en mi vida y en la de los demás. Es un desafío muy grande para hablar lo que sé, lo que conozco de Dios y no caer en la misma categoría. Los falsos maestros hablan de lo que no saben, de lo que no tienen idea. Así dijo Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Jeremías 9, 23, 24. Por eso, evaluemos realmente nuestro corazón. Miremos si como ciegos estamos guiando. Miremos si estamos caminando realmente como Dios quiere. Estamos haciendo su voluntad. Muchos se han quejado del tiempo que están viviendo y no se han dado cuenta que están viviendo el tiempo que han querido vivir. Porque muchos no están viviendo el tiempo de Dios, sino su tiempo. Y muchos se están dejando guiar por ciegos. O muchos ciegos están guiando a otros ciegos. Este es un tiempo para orarle al Señor, para tomarnos de la mano del Señor. Por eso ahí donde estás, evalúa tu corazón. Evalúa el mensaje que estás dando en tu caminar diario. Evalúa si es el mensaje que viene de Dios o viene de tu corazón. Y ahí estamos hablando ya de todo aquello que expresas, ya sean palabras o actitudes. Y entonces estaríamos hablando del testimonio, estaríamos hablando del compromiso, estaríamos hablando de la fe, donde cada mañana luchas por la pereza y con la pereza. Porque es que en este tiempo y dar pereza en leer la palabra, dar pereza en orar, dar pereza en caminar con Dios. ¿Y por qué no les da pereza pedir las bendiciones de Dios? Ahí donde estás, sé sincero con el Señor. Pon tu corazón en sus manos y exprésale lo que esta palabra te ha dado a entender. Papito Dios, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso. Queremos pedirte perdón, Señor, si muchas veces hemos sido ciegos a tu mensaje. Si muchas veces el testimonio que hemos dado no ha sido el correcto para el prójimo. Si muchas veces, Señor, nuestras palabras han sido palabras vanas, sueltas, y nada han tenido que ver contigo, Padre misericordioso. Sin embargo, por ufanarnos por cristianos, Señor, toman nuestra palabra, Padre misericordioso, que están reflejando, Señor, mi actitud y no la actitud tuya. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos venir a ti, Padre amado. Hoy queremos, Padre misericordioso, tener ese compromiso, Señor Padre amado, de ser llenos por tu palabra. Hoy queremos ese corazón nuevo, Señor, que te anhele, Padre misericordioso. Que entendamos, Señor, que el hacer hace parte del ser, Padre Santo. Que vivamos, Señor, realmente, Padre misericordioso, esa adoración y esa alabanza. Papito Dios, porque adoración es aquello interno, Señor,
en mi caminar diario, pero la alabanza es la demostración, Señor, de eso interno, en donde quiera que vaya y en donde quiera que esté. Papito Dios, porque la adoración y la alabanza van de la mano diariamente, las 24 horas, los 365 días al año. Papito Dios, porque alabanza no es un canto, Padre misericordioso, que adoración no es un canto, Padre amado. Adoración y alabanza es caminar y demostrar siempre ese testimonio vivo y santo de que tú estás en nuestro corazón, Señor, y que podemos, Señor Padre misericordioso, expresar ese amor al prójimo, esa bondad, esa templanza, Padre misericordioso, en todo este tiempo. Por eso, Padre amado, queremos quedar en tus manos, Señor Padre misericordioso. Queremos que tú nos guíes, Padre amado, y que podamos evaluar, Señor, conforme a tu palabra. Papito Dios, pero no nos permita, Señor, que seamos jueces, porque nadie nos ha nombrado jueces, sino que procedamos, Señor, con un corazón de amor, Padre misericordioso, para con aquellos, Señor, que nos han enseñado, Padre misericordioso, para aquellos que en un momento dado, Señor, si están en algún error, Señor, basados en la palabra podamos demostrar, Señor. Papito Dios, no permitas las divisiones, Señor Padre misericordioso. Hoy queremos vernos como tú nos ves, Señor. Hoy queremos, Señor, vernos como miembros de tu familia, Señor. Tú no tienes familia de primera, de segunda, de tercera, los de tal nombre, tal institución. No, Padre amado. Tú nos ves a todos, Padre misericordioso, gracias a ti, Padre amado, como un solo ejército, Padre misericordioso. Gracias, Padre amado, porque nos has enseñado, Padre misericordioso, que a pesar de que tenemos diferente uniforme, pertenecemos al mismo ejército. Porque estamos hablando del mismo Dios y Padre que tenemos todos. Del mismo hermano, Señor, que es tu Hijo, Jesucristo. Y del mismo Espíritu Santo, que tú nos lo has dado para guía y protección, Señor, hoy y siempre. Por eso, Padre bondadoso, que en medio de ese amor, Señor, aprendamos, Señor, a llevar las diferencias. Que no es una disputa, Señor Padre misericordioso, entre quién puede más, sino que sea, Señor, una unidad, Señor, en el amor tuyo, en el amor de tu Hijo, en la guianza del Espíritu Santo, para que todos, Señor, bajo un solo bautismo, una sola fe, podamos caminar, Señor Padre misericordioso, en este mundo, Padre amado, ante nuestras nuevas realidades. Gracias, Padre bueno, por lo que vienes haciendo en nosotros, Padre misericordioso. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor, tú nos llevas a limpiar nuestro corazón, Señor. Tú nos llevas a sacar todo aquello que no es tuyo, Padre misericordioso. Por eso, Padre amado, hoy queremos, Padre misericordioso, que tú seas el alfarero y nosotros el barro, Señor, para que tú nos puedas moldear, Señor. Porque queremos volver, Señor, a ese estado original, a ser tu imagen y semejanza, Padre amado. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y mucho cuidado, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Ahora, el problema no es salir a señalar quién es el ciego, sino a mirar si hemos sido realmente ciegos en el caminar con el Señor. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que han estado comentando, a los que nos han mandado sus apreciaciones por WhatsApp o las inquietudes. Ahí estamos para servir. Gracias por dejarnos servir. Escríbenos si tienes inquietudes, escríbenos a nuestro WhatsApp. Estamos prestos a responder. Un abrazo, muchas bendiciones y un feliz fin de semana. Y aquí estamos adelante con la palabra del Señor. Buenas noches.